Muy buenas tardes. A nombre del Colegio Jalisco les doy la más cordial bienvenida a la presentación del libro del doctor Marco Antonio Cortés Guardado titulado Partidos sin partidarios, dinámica de la desafección política en Jalisco 1997-2017. Para presentar este esfuerzo editorial del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara y del Colegio de Jalisco, contaremos con la participación del autor, por supuesto, el doctor Marco Antonio Cortés, así como de la doctora Mónica Montaño y el doctor Alberto Arellano, a quienes agradezco su presencia. Antes de comenzar, me gustaría invitar a todos los que nos acompañan a que nos hagan llegar sus preguntas, sus comentarios en la herramienta Preguntas y Respuestas de esta plataforma Zoom que encontrarán en la parte inferior de su pantalla. A continuación, entonces, haré una breve semblanza de nuestra primera participante, de la doctora Mónica Montaño Reyes. Ella es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Florencia y profesora investigadora en el Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara. Imparte clases en el posgrado de Ciencia Política de la misma institución. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Salamanca, España, y en la Universidad de Siena, Italia. Sus líneas de investigación se centran en el estudio de la trayectoria, actitudes y valores de las élites políticas y su impacto en la representación política. Es coordinadora del Observatorio Político Electoral de la Universidad de Guadalajara. También coordina el grupo de investigación de élites de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política. Entre sus publicaciones, que son muy amplias, se encuentran Élites locales en México, Actitudes y desempeño, La evaluación a los políticos, Sistema electoral mexicano, Actitudes y desconfianza, y La profesionalización de la política, entre otros muchos trabajos. Actualmente, la doctora Montaño es investigadora en el Instituto de Investigaciones en Innovación y Gobernanza de la Universidad de Guadalajara. Bienvenida, doctora Montaño. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues, ¿comienzo ya o vamos a presentar a los demás? Sí, doctora, por favor, adelante. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva normalidad. Yo voy a platicarles un poco de lo interesante que está este libro para que así animen a comprarlo, corran después de la presentación a buscarlo, porque está muy interesante. Y en primer lugar quisiera decir que es muy relevante el tema porque si bien hay muchos libros o trabajos donde se habla de la aparición de nuevos partidos políticos y de cómo los partidos tradicionales en todo el mundo han estado desapareciendo o cambiando, pues este trabajo muestra un gran trabajo conceptual y metodológico. Gracias a la utilización de una encuesta que se realizó en Jalisco desde hace 20, más bien durante 20 años, desde el 97 hasta el 2017. Entonces, lo primero que es muy relevante del libro es que nos sitúa en lo que significa desafección política y por qué es importante analizarlo. Hay que diferenciar desafección política de descontento y de apoyo a la democracia. Y el desafecto, que es el tema central del libro, pues es algo muy grave para nuestra democracia y más a nuestra democracia local, porque el desafecto se trata de ausencia de lazos cercanos con la política. O sea, cómo los ciudadanos cada vez más creemos que la política no es importante en nuestras vidas y que no le damos un lugar en nuestra vida diaria como ciudadanos, ¿no? Que uno nos esperaríamos que en una democracia esto fuera aumentando y al contrario, lo que nos dice este libro es, a ver, hay que analizar por qué está sucediendo esto. Y también algo muy importante es que este fenómeno no es nuevo, pero eso también llama mucho la atención porque mientras que la primera desafección sucedió para lograr la alternancia en el año 2000, y esta inició desde más o menos 1968, es lo que la mayoría de los autores acuerdan, pues fíjense todos los años que tuvieron que pasar para que los ciudadanos votaran por otro partido y también, bueno, las instituciones y las élites aceptaran el cambio en la emisión del voto. Pero lo que está pasando en Jalisco es que esta desafección se mueve muy rápida, y es lo que nos dice el autor. ¿Por qué está siendo tan rápido esta desafección en Jalisco? ¿Por qué se está cambiando tan rápido el voto por el partido para el Ejecutivo desde el 95? Volvió el PRI en el 2012 después de
de gobiernos del PAN. Luego en 2018 gana Movimiento Ciudadano, ¿no? Entonces esto es lo que llama la atención y el objetivo del libro es decirnos por qué está pasando esto, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, el desafecto se trata de esta ausencia de lazos cercanos con la política, mientras que la desafiliación partidista tiene que ver con un desencanto con los partidos y con una identificación o lealtad. Pero, o sea, imagínense, el desafecto todavía va más allá de los partidos, va también que nos alejamos de todos los asuntos públicos y de nuestra relación con el sistema político. En esta encuesta que el autor nos muestra, pues se ve claramente cómo decir que la política no tiene nada de importancia en nuestra vida personal subió de 15% a un 29% que dice que no es para nada importante la política en su vida. Igualmente, los que decían que la política era importante bajó de 35% a 23%. Y bueno, lo de muy importante, que también es ya un poco raro, ¿no? Decir que la política es muy importante, aún así bajó 15% a 8%. Algo que llama la atención es también una pregunta, porque se cuestiona a los ciudadanos a quienes se les aplicó esta encuesta. ¿Qué tanto creen que la política es complicada? ¿No? Porque uno diría, bueno, es que quizás la política es complicada y por eso cada vez la sienten más lejana o se quieren alejar de ella. Pues es interesante que al contrario, eso bajó. O sea, hay cada vez más personas que creen que la política no es tan complicada. Sin embargo, se están alejando de ella, ¿no? Entonces eso también es un indicio muy importante de que la gente sabe más, está más informada y por eso se está alejando de la política y no quiere saber nada, ¿no? Cuando el autor habla del partido político como tal, como figura, pues nos hace un recordatorio de que los partidos políticos teóricamente tendrían que acercar la política a los ciudadanos, así nacieron, ¿no? Nos esperaríamos que los partidos políticos fomentaran en los ciudadanos las ganas de participar, porque los partidos políticos, repito, teóricamente, lo que hacen es, con sus propuestas, con su filosofía, bueno, socializar políticamente con los ciudadanos para estas maneras diferentes de ver el mundo. Sin embargo, este rol cada vez más se ha perdido y ahí es donde cuando el autor nos habla así de los partidos me hizo pensar que si realmente los partidos han dejado de estar cerca, han dejado de estar incluso en lugares físicos, en las colonias, de manera territorial, cada vez se ven más lejanos y pareciera que ahorita la relación más cercana con el partido es cuando gobierna, ¿no? Y eso es algo de lo que nos habla también después, de cómo el desempeño es uno de los indicadores para que haya este alejamiento. Y bueno, lo que hablábamos de la desafiliación partidista también nos pudiera parecer obvio, pero los números son impresionantes, como en el 97 el 40% de los mexicanos, según la encuesta mundial de valores, se identificaba con un partido. En 2017 solo el 14% dice que se identifica. Y esto coincide con algunos movimientos que también pasaron en todo el mundo, de cómo tomó cada vez más relevancia el candidato. El partido como institución, como figura política, fue debilitándose, dando lugar a que los candidatos, las figuras personales fueran cada vez más resaltadas. Y bueno, se hace un análisis también del partidismo en Jalisco y algo que llama la atención es que si bien Morena y MC son los partidos que han tenido quizás una buena votación y unos líderes muy fácilmente identificables, pues la lealtad hacia esos partidos sigue siendo muy baja, ¿no? Porque a nivel de partido apenas alcanzan un 2% de la lealtad de todos los encuestados. Entonces estamos hablando de que quizás ambos partidos están sostenidos en sus líderes, pero ya a nivel de institución, pues no se ve. Y bueno,
Esto nos lleva a una construcción que hace el autor para categorizar a los ciudadanos de Jalisco, es decir, cuál es el perfil que tienen los ciudadanos en Jalisco y qué nos podemos esperar de ello. Y es muy interesante porque usando algunos autores y aplicándolo con la información que el autor sacó de las encuestas, tenemos un perfil mayoritario a los que se llaman abiertos participativos, que son un 46% de los ciudadanos de Jalisco, cuya característica principal es que si bien no se identifica con un partido, acude a las urnas y busca influir, busca participar. Pero también un gran porcentaje, que es un 36% de lo que se llama ciudadanos alineados apáticos, que ronda, como les decía, en un 36%, que coincide con este índice, con este porcentaje de abstencionismo, y ellos no tienen identidad con los partidos, ¿no? Entonces tampoco participan, y son los dos perfiles mayoritarios entre los jaliscienses, y eso está muy interesante porque nos daría pistas de hacia dónde vamos como ciudadanía en Jalisco. Y para no extenderme demasiado, es muy interesante la última parte porque sí deja mucho de reflexionar, que para el autor son, yo diría, dos causas principales y una que surge de ella, de por qué los ciudadanos han cambiado esta relación con la política, y se hace referencia al informe mundial que es World Justice Project, un proyecto de justicia mundial, donde se observa cómo México, pues sí, se le podría llamar un estado fallido, con fallas de sus instituciones a nivel general, y que eso ha provocado en la ciudadanía pues este distanciamiento. Un segundo punto, y creo que el más importante y el mayor aporte del libro, es el cambio cultural. Viene de manera muy desglosada y muy interesante cómo los jaliscienses hemos cambiado en nuestra posición frente al matrimonio, al divorcio, a los hijos, a la religión, al aborto, a la homosexualidad, de una serie de ítems que sin duda hacen que la generación actual sea muy diferente a aquella que tardó pues 30 años en desafeccionarse de un partido político, así como la gran apertura que hay ahora a los medios de comunicación y la educación, ¿no? Y algo que también me sorprendió mucho es cómo se muestra en este estudio que los partidos tradicionales, en lugar de irse adaptando al cambio cultural generacional, lo que hicieron fue hacerse más conservadores en sus posiciones, a cerrarse más, y que eso pues los tiene ahora en una crisis, ¿no? Tenemos a los partidos tradicionales, y digo tradicionales porque fueron los que en su momento en el año 2000 eran los agentes de cambio, el PAN, el PRD, pues ahora están sumidos en una crisis, y tenemos unos nuevos actores. Tenemos 12 partidos actualmente en Jalisco que están compitiendo por el voto, y que según este estudio, MC y Morena son aquellos que están más cercanos al perfil elector que se observa en las encuestas. Entonces, eso es muy, muy interesante porque si bien no hay una lealtad a MC ni a Morena, según estas encuestas tan fuerte, sí hay una coincidencia entre los valores que comparten los jaliscienses y lo que les ofrecen estos nuevos partidos políticos. Habrá que ver, y eso creo que sería muy interesante observar, cómo va ahora a influir también los partidos como Futuro, como Hagamos, que son locales, y los nuevos, ¿no? Los nuevos nacionales como Redes Sociales por México. Y bueno, muy interesante el libro, y hasta aquí le dejo para que el doctor Alberto nos pueda compartir todavía más cosas. Muchas gracias y felicidades al autor. Muchas gracias, doctora Mónica Montaño, por su participación. Y ahora me gustaría presentar al doctor Alberto Arellano Ríos. Él es doctor en Ciencias Sociales por el CIESAS, es profesor investigador del Colegio de Jalisco y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es autor de 7 libros, coautor en 3 y coordinador de 5 obras colectivas, así como autor de 27 capítulos del libro.
También cuenta en su haber con 43 artículos publicados en diversas revistas académicas nacionales e internacionales. El doctor Arellano es miembro de la Academia Jalisciense de Ciencias, de la Asociación Latinoamericana en Ciencia Política, de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, del Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas, así como de la Red Historia y Balance de la Ciencia Política en México y de la Sociedad Mexicana en Estudios Electorales, entre otras redes de investigación y grupos especializados. Bienvenido y gracias por estar con nosotros, doctor Arellano. Al contrario, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, para mí es muy grato venir a comentar. Tengo aquí mis apuntes, espero, y es un compromiso que los apuntes que ahorita los voy a desmenuzar o a comentar, llevarme el compromiso de hacerle una reseña, porque yo en lo personal, una cuestión primera es, bueno, para mí es un honor comentar este trabajo más reciente del doctor Marco Antonio Cortés Guardado, que dicho sea de paso, como muchos de nosotros, fue mi profesor allá cuando en mis años mozos de la licenciatura en Cultura Política, y cuando él comenzaba a trabajar sobre estas temáticas, con el paso del tiempo se ve por un lado la consistencia y la solidez de un trabajo cuando él ha sido pionero en estas temáticas. Y por el otro, disfrutarlo en lo personal, porque yo ahorita comenzando a notar, digo, es muy buena la lectura que hace Mónica. Yo la haré desde otro punto de vista, porque los trabajos del doctor Marco Antonio a mí me han ayudado para tener una visión del sistema y del régimen político más en conjunto. Yo no trabajo en temas particulares, cuestiones electorales y de partidos, pero para mí es muy importante ver en esa travesía de 20 años una imagen que a veces olvidamos muchas veces los politólogos, porque estamos más inmiscuidos pues en las temáticas clásicas o los objetos duros, y esta visión que tiene sobre temas de cultura política y que al final de cuentas tienen que ver con la comunidad política que sostiene el régimen político, para mí como que son los elementos más significativos de los procesos de cambio que muchas veces ignoramos. Y precisamente como lo acaba de señalar la doctora Mónica Montaño, en esas 4 encuestas en este periodo de 20 años está la solidez y la fortaleza de su trabajo y esta línea de investigación, ¿no? Entonces, comenzaría precisamente iniciando. Es un libro que vale la pena leer, o sea, vale la pena leer, y no es por aventar flores, sino porque es la síntesis de este esfuerzo de aquel 1900, del primer trabajo que hizo sobre cultura política, y que se han venido sumando al más reciente, al penúltimo, que fue precisamente el 2019, y que yo imagino que toda este trabajo, esta evidencia empírica, le ha permitido de alguna forma que esa base de datos, esa riqueza, le permita seguir pensando que desde mi particular punto de vista, insisto, son como los cambios más significativos en los procesos de cambio político en un régimen como tal, ¿no? La obra del doctor Marco Antonio inicia como en esta idea, en esta beta de la transitología, como algo que es categórico y es un hecho. Las alternancias en los municipios, las gubernaturas, hasta la presidencia misma, ya son una realidad. O sea, esta idea de si en su momento la transición era vista como el vector del cambio político, pues ya queda en su justa dimensión como relación del turnismo entre diferentes ámbitos de gobierno. Pero hay una problemática de fondo que al final de cuentas, y ahorita conforme vaya tomando en cuenta estas notas de algo que no solamente este trabajo, sino es una colección de varios, que precisamente, y ahorita se va a recordar el doctor Marco Antonio junto con aquel artículo en Espiral del 2007, que ya se veía una idea de esta democracia menguada, y que también es un trabajo multicitado para comprender la travesía de estos procesos de cambio político. Que hay un ensimismamiento del sistema de partidos,
Y esto ha condicionado, llamémosle partidocracia, llamémosles el control, el monopolio que tiene la clase política, pero que llega en momentos a que aparezca una condición de cinismo político de esta misma clase y que se va juntando con la ineficacia de los gobiernos mayormente divididos, y obviamente lo que va condicionando es una brecha más amplia, más distante entre estas instituciones políticas y los ciudadanos de Jalisco. Entonces, es importante ver cómo de manera teórica, analítica, conceptual, se vale de los conceptos de desafección política, que va acompañada con esta idea de desafiliación partidaria, ¿no? La primera, ciertamente, como nos señalan en la obra, no es nueva en el contexto nacional o regional, pero que vista en este periodo de más amplia duración, de 68 al año 2000, nos está colocando en una fase de crisis y en un elemento que hay que sobre todo valorar al régimen político democrático, ¿no? Si es que estamos en el mismo. Cuando leo los trabajos, porque ahorita voy a tratar de recapitular otros previamente, me queda muy claro, y es una lectura muy personal y muy particular, que noto en la obra del doctor Marco Antonio algunos postulados o premisas de lo que es la teoría de la modernización política, en el sentido de lo que plantean autores como David Apter o Samuel Huntington, y que todas estas variables que tienen que ver, como por ejemplo el aumento de la escolaridad, de hablar de una sociedad más educada, ahora en estos tiempos de la sociedad globalizada, de las tecnologías de la información, donde hay una diversidad de fuentes, nos permiten pues que el ciudadano tenga mayores elementos, que se presenten muchísimos estilos y diversidad en el estilo de vida, que conduzcan a dimensiones culturales que hace un par de décadas no existían. Y yo cuando daba clases de introducción a los asuntos públicos, decía a mis alumnos de la licenciatura, que son 20, 30 años menores que uno, decían, la Guadalajara que les toca vivir y que en la cual se desenvuelven, no es la Guadalajara de los 90, mocha, conservadora, que nos ha tocado. La diversidad es notoria, y entonces son elementos que van resaltando desde aquel trabajo pionero de los valores de los jaliscienses, y el último más reciente que hace todo un recuento de 1997 al 2007, y de aquel que les decía, aquel trabajo escrito también con Ismael Barba, cuando nos habla de la democracia electoral con déficit de legitimidad, que salió publicado en la revista Espiral. Entonces, lo que quiero resaltar con esto es que hay una línea de investigación sólida, ¿no? Y lo que a mí me llama muchísimo la atención es cómo con esta evidencia, con estos instrumentos de encuestas para comprender la cultura política que sostiene el régimen, las ideas y los valores importan en la medida que son observables y medibles, y por lo tanto las encuestas con las que han venido trabajando dan cuenta de esos cambios que para mí son los más importantes y de gran aliento del sistema político jalisciense. Cuando ya se aborda la idea de la desafección política, y que tiene como obras fundamentales el trabajo de Russell Dalton y de Martin Guttenberg, que incluso se emula mucho el título, es precisamente de cómo tratar de entender esa desafiliación partidaria, con la cual la gente no se identifica con partido alguno, pero esto hasta ahorita, en otra obra también nos dice que aunque hay focos amarillos, lo importante es ver que esto todavía no socava el apoyo o la militancia o la creencia en el régimen democrático. Entonces, que va junto con otros trabajos previos en el ámbito electoral, que el electorado jalisciense y particularmente el de la zona metropolitana de Guadalajara, pues son electores que no tienen dueño, ¿no? Entonces, de ahí se da la volatilidad, el voto dividido, los relineamientos electorales, los votos cruzados, y entonces para mí como que eso es lo más importante que ha traído en los procesos de cambio político, que a veces olvidamos, y que incluso la misma clase política
medio lo entiende y sabe que precisamente en estas temáticas el electorado local pues simplemente no le da todo a ninguna institución partidista, ¿no? O política. En ese sentido, cuando ya se empiezan a desmenuzar las 4 encuestas aplicadas en 1997, en 2005, en 2012, en 2017, con porcentajes, índices, lo que se trata de ver y de tratar de comprender es la importancia que tienen para los jaliscienses la política como tal, o sea, el interés en la política, los sentimientos hacia la eficacia política, la confianza en el sistema político, en los diputados, en los partidos políticos, y da cuenta pues en cada gráfica, en cada índice, en cada dato duro de estas cuestiones, ¿no? Después, el tema también es tratado del tema de los partidos políticos comparado con otras partes del mundo. Claro, hay una crisis generalizada de los partidos y de la clase política, pero precisamente lo que debemos de valorar en estos fenómenos de volatilidad y de alternancia es una mayor diversidad y riqueza de los procesos electorales en los que, digo, yo en lo personal, a mí, como mi trabajo no son los partidos y la verdad tampoco me causa problema de que partidos van y partidos vengan, cuando lo más importante, y creo que ahora sí es la otra cara de la moneda, y es una llamada de atención a la ciencia política mexicana y a la ciencia política local, podemos decirlo así, que a veces estamos más preocupados en el acceso al poder que en el desempeño del poder. Entonces, las temáticas del desempeño institucional, de las políticas públicas, de un Estado de Derecho fallido que está presente en los encuestados, pues entonces que va muy reflejado también con los políticos que al final quieren acceder a los cargos políticos, pero sin saber para qué. El problema no es de legitimidad de origen, sino de legitimidad del ejercicio del poder político. Y entonces, eso es algo que a mí me sigue llamando la atención. Y entonces se van dando cuenta en otra parte también de la obra que esa desafección, perdón, también se explica por cambios culturales, o sea, cambios en el sentido de lo que tenemos los jaliscienses en torno a temas como el matrimonio, al divorcio, la libertad sexual, el la religión en la vida pública y política, la homosexualidad, el aborto, temas incluso postmaternidad. Esos son los grandes cambios culturales que al final de cuentas se están dando en nuestras posiciones y nuestra forma de ver los asuntos políticos y públicos. De ahí se puede observar toda una movilización cognitiva, un cambio por el uso de las tecnologías de la información. El libro lo que trata de hacer es operacionalizar toda una definición, obviamente, de ese afecto político, pero procurando identificar lo mejor posible el significado. Sí, parece que hubo un problema con la señal del doctor Alberto Arellano. Le pedimos, por favor, si puede revisar la calidad de su internet. Mientras el doctor Arellano se conecta nuevamente, me gustaría hacer un anuncio. El Instituto de Gobernanza tiene a bien regalar ejemplares del libro Partidos sin Partidarios a las primeras 10 personas que hagan una pregunta sobre el libro en la herramienta Preguntas y Respuestas. Al final de esta sesión nombraremos a los 10 ganadores y les pido de favor que nos dejen su correo electrónico junto con su pregunta. Parece que ya está de nuevo el doctor Arellano con nosotros. Perdón, el ministerio. Sí. Sí, doctor, parece que está fallando su señal de internet. ¿Nos escucha? Bueno, parece que sigue teniendo problemas el doctor. Creo que podemos, mientras él recupera la señal, le pedimos una disculpa por ello, podríamos a lo mejor
pasar a hacer la lectura de algunas preguntas, si lo tienen a bien. Un querido colega y compañero universitario, el maestro Carlos Palafox, pregunta que quiénes y cómo trabajarían para generar nuevas prácticas de los ciudadanos dentro de los partidos. Ya está el doctor. Ya está el doctor. Doctor Arellano, ¿nos escucha? Parece que ya, que ahora sí podrá continuar él con su presentación. Gracias, doctor Alberto. Sí, el último par de minutos no lo escuchamos muy bien, entonces nos gustaría que retomara. Estábamos muy interesados en lo que nos estaba planteando. Sí, sí, doctor, sí, por Sí, favor. decía que una disculpa por estas fallas técnicas. No, les comentaba que precisamente el libro del doctor Marco Antonio Cortés va a ser un referente para entender estos grandes cambios de mayor aliento, precisamente de entender el desafecto político hacia estas instituciones partidarias y a esta clase política, más no al régimen político, que en otra obra también nos dice: sin embargo, hay focos amarillos que hay que tratar de responder, porque si las personas claudicamos en el apoyo al régimen democrático y al sistema político democrático, pues entonces pudiéramos estar en otra situación en el proceso de transición política local, ¿no? Entonces, les comentaba que los cambios culturales que tarde o temprano se ven reflejados en la vida pública y política local, tienen que ver con estos cambios culturales que con estos instrumentos que nos aplica la encuesta, nos están transformando la vida pública y política, ¿no? Entonces, lo que yo valoro de la obra de Partidos sin Partidarios, del doctor Marco Antonio, es esa mirada generalizada de la comunidad política que sostiene el régimen político, y que es una mirada holística y que al mismo tiempo nos va dando cuenta de elementos más concretos. Entonces, el trazo empírico que con datos duros empieza a describir en buena parte, al final, y ya voy concluyendo, en ese compendio de conclusiones, ahí hay unos postulados explicativos que así lo señala el autor, que tienen un valor científico y al mismo tiempo que pueden estar a debate y revisión. Y rápidamente tomo tres. El primero, que es algo que sociológica o politológicamente habrá que discutir y ver si se sostienen como un debate académico, en el sentido de que el desapego y la desafección de los ciudadanos respecto a la política no conlleva obligadamente un abandono práctico de los procesos políticos. El hecho de que no haya partidarios a los partidos políticos no significa que no nos interesa la política o los temas públicos, sino que más bien refleja un estado de ánimo respecto a ciertos componentes del sistema de partidos y del régimen político. Entonces ahí está como lo interesante. Nos interesa la política, pero no la vida partidista o a lo que juegan los políticos, ¿no? Pudiéramos decir. Otra premisa que también es muy interesante es que se constata que el desafecto viene creciendo en la entidad. O sea, esto es un sentimiento que habrá que seguir, que seguirá trabajando de seguro el doctor, pero que tampoco lleva al deterioro hasta ahorita de la política, pero hay que revertirlo porque puede implicar un problema, un foco amarillo. Y si estos cambios de actitudes y nuevas pautas, a partir de que hay un mal desempeño de la clase política en su conjunto, tarde o temprano repercutirán en la credibilidad y la confiabilidad de todo el régimen del sistema político de Jalisco. Entonces, es reiterar aquella idea de que viene trabajando de que aguas, hay focos amarillos, hay que trabajar en esa parte que se está olvidando, ¿no? Del desempeño institucional del Estado de Derecho. Y finalmente, que ya de las otras ideas que esboza en la par en el compendio de conclusiones, es que se evoluciona a un entorno menos conservador y materialista en los jaliscienses,
Y de ahí que el hecho de que veamos que emerjan nuevas fuerzas políticas menos conservadoras como Movimiento Ciudadano Morena, lo que nos tratan de dar cuenta es que hay un desfase cultural y entonces esto se ve reflejado en las urnas, y esto también explica que se haya derrumbado lo que por mucho tiempo se ostentaba como partidocracia, y es volver a reiterar lo que otros trabajos por otra habían dicho, que los electores en el municipio y en Jalisco no tienen dueño. Entonces, es lo interesante en el sentido de que los cambios más profundos, más visibles, más interesantes están en la ciudadanía y en la ciudadanía de Jalisco, en la sociedad jalisciense, explicada por todos estos elementos que el doctor Marco Antonio Cortés nos señala en el instrumento, y que vale la pena, y con esto concluyo, invitarlos a leer la obra en su conjunto. Muchas gracias, doctor Alberto Arellano. Antes de ceder la voz al doctor Marco Antonio Cortés, y aunque obviamente es un autor y un académico muy reconocido, me gustaría leer una breve semblanza de nuestro autor. El doctor Marco Cortés realizó estudios de licenciatura en Sociología en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara, obtuvo el grado de maestría en Ciencias Sociales por el CIESAS México y es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, donde labora como profesor investigador desde el año 1984 y de la que fue rector general de 2008 a 2013. También el doctor Marco Cortés ocupó el cargo de rector del Centro Universitario de la Costa. Y bueno, sus líneas de investigación, como muchos de ustedes saben, pues tienen que ver con el estudio de los valores, de la cultura política y del comportamiento político electoral. Él tiene una amplia producción bibliográfica, entre los que destacan obras como Integración y Conflicto Social en Jalisco, Los valores de los jaliscienses, Debate moral y ciudadanía, y Virtudes cívicas, identidad y cultura, política en México. Actualmente, el doctor Marco Antonio Cortés es director del Instituto de Investigaciones en Innovación y Gobernanza de la Universidad de Guadalajara. Entonces, gracias, doctor, por estar con nosotros. Lo invito a que nos dé unas palabras. Felicidades. Muchas gracias, Echel. Bueno, antes que nada quiero agradecer la presencia de la audiencia que nos acompaña. La verdad estoy sorprendido. Estoy viendo que llegamos a 60 personas que se conectaron para escuchar los comentarios de la doctora Mónica Montaño y del doctor Alberto Arellano Ríos, y que de alguna manera refleja pues el interés de ellos por lo que puede contener el libro que ahora se está comentando, ¿no? Pero especialmente quiero agradecer a Mónica Montaño y al doctor Alberto Arellano sus generosos comentarios, esperando que estos comentarios generen el interés entre el público que asistió a esta presentación y que los lleve a adquirir el libro y a leerlo. Y en el caso de aquellos que tienen un interés académico, pues que contribuya a la labor que ellos hacen de indagación científica en torno a la política, los procesos electorales u otras cuestiones particulares en las que ellos estén interesados, ¿no? Moni conoce mi trabajo, la doctora Montaño conoce mi trabajo desde hace tiempo. Ella en algún momento siguió ese camino, terminó especializándose en élites políticas, y digamos que es el tema en el que ahora domina y trabaja de manera muy autorizada e interesante. También, por supuesto, quiero agradecer los amplios y profundos comentarios del doctor Alberto Arellano, que me llama la atención gratamente que conozca la línea de investigación que yo he seguido desde hace 20 años.
prácticamente un poquito antes empecé con el tema de la cultura política y desde entonces pues he tratado de mantenerme en esta línea de investigación y darle continuidad a los hallazgos que he ido descubriendo progresivamente, ¿no? Sus comentarios fueron muy atinados, muy apegados al contenido del libro. Entonces, en ese sentido, yo le quiero agradecer que le haya dado más importancia a esto, porque él tiene una mirada crítica, tiene elementos para ejercer esa mirada crítica y que en este momento haya dejado un poco de lado esa perspectiva para sobresaltar los hallazgos principales contenidos en este trabajo, ¿no? Lo que yo quisiera decir es que efectivamente yo creo que uno de los valores fundamentales del trabajo es la consistencia a lo largo del tiempo de la información que he tratado de ir construyendo. Uno de los problemas en las ciencias sociales en México es que no hay este seguimiento, no suele darse este seguimiento. A mí me llamó mucho la atención para generar en mí esta inquietud, el hecho de que si uno se va a bases de datos en Estados Unidos, uno puede seguir el comportamiento de la volatilidad electoral, por ejemplo, desde los años 40. Uno puede seguir incluso la percepción en torno a valores culturales desde la década de los 60 y periódicamente se sostiene, digamos, el interés en ir aportando información dura que alimente la investigación longitudinal en el largo plazo, si es el interés del investigador o del observador, o en los lapsos históricos en los que cada uno esté interesado, ¿no? Entonces, a mí me llamó mucho la atención y es lo que he tratado de hacer yo a lo largo de mi investigación, ¿no? Les menciono, por ejemplo, en México se intentó hacer una encuesta de cultura política y hubo 2 rondas de aplicación de la encuesta de cultura política, ¿no? Entonces, el problema es que no podía hacer uno seguimientos longitudinales porque quienes hicieron la segunda encuesta política cambiaron el sentido de algunas preguntas y de algunas escalas. Un ejemplo banal, por ejemplo, en la primera se usaban escalas del 0 al 10 y en la segunda encuesta política como que alguien dijo, bueno, pues ¿por qué del 0 al 10? ¿No? Entonces del 1 al 10. Entonces las escalas la pusieron del 1 al 10. Entonces, no sé si me explique, entonces uno ya no tiene el mismo punto de referencia y el valor numérico de los análisis que esté haciendo uno ya empieza a cascabelear por ahí de repente, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece muy atinado y agradezco mucho el comentario del doctor Arellano, en el sentido de el esfuerzo por mantener estas 4 encuestas en una misma tónica, ¿no? Aunque parezca que algunas preguntas ya no tienen sentido, ¿no? Por ejemplo, en la misma encuesta mundial de valores, ya no se le da la misma relevancia a una pregunta que tiene que ver con el ámbito doméstico y que se refiere es una pregunta muy concreta que dice, ¿qué opina de una mujer que decida tener hijos
sin tener una relación estable de pareja, ¿no? De repente ya no se le da tanta relevancia, pero cuando uno lo ve en el caso de Jalisco, la evolución de esta variable, es impresionante lo que está pasando, ¿no? Y nos refleja muy claramente el núcleo de uno de los núcleos más importantes del cambio cultural, que es una modificación muy profunda en las relaciones de género, que van entre el género femenino y el género masculino, pero que también abarcan otras identidades de género que se han multiplicado en la actualidad y sobre lo cual también hay algunas otras preguntas, ¿no? Entonces, este libro trata de vincular a estos hallazgos a fenómenos políticos más específicos, como es el apego o desapego, como mencionó la doctora Mónica Montaño, de los ciudadanos en relación con la política, pero lo más importante es qué está pasando con la identidad partidaria, ¿no? Entonces lo que se refleja es que hay un proceso de desidentificación muy profundo con los partidos políticos, al grado tal en que, como señala bien el doctor Arellano, la desafección y la desafiliación no implican abandono de las prácticas políticas en este caso del voto, ¿no? Entonces lo que está pasando es que estaríamos transitando, esta es una de las hipótesis fuertes del libro, estamos transitando de un sistema político identitario a un sistema político de preferencias, volátiles por naturaleza, ¿no? Entonces, todo ello se ve en el análisis de las variables electorales que se utiliza, a las que se recurre en el libro para comprobar o tratar de demostrar esta idea central de la desafiliación, ¿no? Yo no abundaría más, yo esperaría que el interés que tuvieron quienes siguieron esta presentación por el libro lo lean, y ojalá enriquezca su conocimiento de la política en Jalisco y los ayude si es posible, a entender algunas de sus particularidades y a explicar sus peores defectos, ¿no? Muchas gracias, Sichel. Muchas gracias, doctor Marco, y muchas felicidades. Hay mucha actividad, muchas preguntas. Me gustaría retomar la que ya había planteado y agregar una más del maestro Carlos Palafox. Él pregunta, ¿quiénes y cómo trabajarían para generar nuevas prácticas de los ciudadanos dentro de los partidos y en dónde educar acerca de los conceptos, valores políticos en las escuelas, en el trabajo, en las organizaciones no gubernamentales? No sé si alguien quiera tomar la palabra, doctor Marco. Pues me gustaría que Moni o el doctor Alberto Arellano, si les gustaría dar una respuesta. Sí, yo voto por Alberto. El doctor Arellano trabaja. Yo por el autor, que respeto mucho la línea de la cultura política, yo diría puras obviedades u opiniones, sí, como cualquier ciudadano. Entonces, doctor Marco, usted que es el experto. Bueno, ¿cómo hacer que esto cambie? Bueno, como son procesos mecánicos, para decirlo de alguna manera, es decir, que son mecánicos en el sentido de que no son fruto de la voluntad de alguno de los participantes en el proceso político, sino un resultado agregado, la mayoría de las veces fortuito, de los comportamientos de todos los actores políticos en los distintos ámbitos del quehacer político. Entonces,
decir que cómo se puede poner remedio a esto no es sencillo, ¿no? El análisis del libro llevaría a dar una respuesta, obviamente, en el sentido de que para ello te sería necesario que tuviéramos otro tipo de clase política, que se comportara de manera distinta, que se comunicara de manera diferente con los ciudadanos, y que tuviéramos organizaciones políticas que cumplieran con sus preceptos y que sobre todo se apegaran a las reglas éticos, cívicas del régimen democrático, ¿no? Es decir, lo que hay es un discurso supuestamente democrático y valores supuestamente democráticos, y lo que tenemos son comportamientos que poco tienen que ver con esto, ¿no? Y el ciudadano común se da cuenta, por menos experto que sea en cuestiones políticas, se da cuenta cuando le están mintiendo o cuando están tratando de engañarlo, ¿no? Entonces, eso tendría, digamos, que desaparecer en cierto grado para que el ciudadano pudiera empezar a cambiar sus sentimientos en torno al régimen político, ¿no? A mí me parece muy complicado porque el de la desafección, paradójicamente, ha crecido entre las nuevas generaciones. Y la desafiliación es mucho más alta entre las nuevas generaciones. Es decir, a partir de los millennials, de la generación X, cambió la relación de las personas con los partidos políticos y mucho más con los millennials. Es decir, la cultura, el perfil, el estilo de vida, en fin, que tiene ahora que ver mucho con las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, que hace que estas nuevas generaciones sean los nativos de esta nueva realidad sociotecnológica, pues están todavía mucho más distanciados porque los partidos políticos, en primer lugar, no se han podido adaptar a esa nueva realidad, y aparte en el perfil cultural se han ido alejando cada vez más del perfil cultural de las nuevas generaciones, ¿no? Decía Alberto Arellano Ríos que en los 90s pensábamos de alguna manera y ahora ya no. Bueno, pues ahora imagínense, Alberto Arellano es joven, ¿no? Pero yo hubiera dicho en los 60s, ¿no? Porque yo soy un poquito más veterano que Alberto y que la doctora Mónica. Entonces, yo soy miembro de los baby boomers, y los baby boomers están a punto de desaparecer, y la partidocracia se derrumbó porque se quedó en el perfil cultural de los baby boomers, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y no ha logrado leer la nueva realidad, ¿no? Los nuevos organismos que están emergiendo están más cercanos con esto, pues para empezar porque están, digamos, construidos básicamente con nuevas generaciones, ¿no? Con actores de las nuevas generaciones, ¿no? Por eso las campañas de MC fueron muy exitosas, porque supieron cómo desempeñarse en las redes sociales, es decir, en el universo de las nuevas generaciones, ¿no? A los políticos del PRI, del PRD y del PAN, pues todo eso les sonaba en chino hace 3 años, ya no digamos hace 10 años, ¿no? Entonces, tendrían que pasar todas esas cosas, esperemos que las nuevas generaciones de políticos emergidos de estas nuevas generaciones, la generación X,
los millennials y ahora los ciudadanos que se están incorporando ya de los centennials, como le llaman a la nueva generación, pues bueno, sean capaces de leer los ánimos de una población rejuvenecida y en consonancia sean capaces de cambiar la percepción que se tiene de la política y de los partidos, ¿no? Muchas gracias, doctor. Hay muchas preguntas, estoy tratando de hacer un esfuerzo por reunir algunas de las más representativas. Le preguntan que si hay desafección o apatía hacia la política, ¿cómo es que se explica entonces la proliferación de varios partidos políticos nuevos? Y también si los actores políticos deben preocuparse por el desfase cultural de esta desafección o solo cuidar y preservar a su grupo de representados leales. No, bueno, sí tienen que poner atención a esto porque el grupo de representados leales se les esfumó ya, prácticamente, ¿no? Es decir, el doctor Arellano refirió el dato de que el porcentaje de identificados con algún partido político en el 2017 ya era solamente el 14%. Es decir, el 76% no tenía ninguna identificación con algún partido político, ¿no? Ahora, el postulado de que ni la desafección ni la desafiliación se traducían obligadamente en abandono de la política por parte de los ciudadanos, en realidad es un postulado de la propia teoría de la desafección y de la desafiliación. El primero que enunció esta aparente disonancia fue Giuseppe de Palma, quien utilizando la encuesta de Almon y Verba, valoró los niveles de participación en los 5 países de la encuesta, ¿no? Y el concepto de desafiliación fue la definición más completa está en Russell Dalton, quien también postula que la desafiliación partidaria no involucra el abandono de las urnas, ¿no? Y eso queda demostrado, creo yo, claramente en el libro, ¿no? Porque la desafiliación y la desafección han ido creciendo y la participación electoral se mantiene alrededor del 60%. Es decir, en unas veces ha sido más alta que en otras elecciones, pero si hacemos un promedio de las 4 décadas, se mantiene alrededor de un 60%. Hay mayor participación cuando hay realineamientos electorales. Y en el estado de Jalisco ha habido 3 realineamientos. Uno fue cuando el PAN derrotó al PRI. Es decir, hubo un realineamiento en el electorado que abandonó al PRI y se fue por la opción del PAN. El PAN duró 3 gobiernos para sufrir, para ser víctima a su vez de otro realineamiento electoral, ¿no? Que esta vez le regresó al PRI del poder, ¿no? Entonces, lo que se dice en el libro es que el tercer gran realineamiento no solamente quitó el poder al PRI, sino que acabó con la partidocracia. Porque ya no elevó al poder en la gobernatura del Estado a uno de los partidos tradicionales de la transición, sino a una organización nueva, emergida tan solo unos años antes, ¿no? Entonces, pues esa sería un poco la respuesta, ¿no? Creo yo. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta que le hacen es, históricamente se había observado un bipartidismo en Jalisco y con la llegada de los partidos jóvenes como MC y Morena, se percibe que se mantiene ese bipartidismo ahora desplazando a los históricos del PRI y PAN. ¿Cómo perciben la dinámica partidista con la llegada de partidos nuevos como
Somos, Hagamos y Futuro, y con las dinámicas de candidaturas independientes que han llegado desde 2015. Sí, eso tiene mucho que ver con la teoría de las formas de gobierno, ¿no? El caso de sistemas políticos como el mexicano son atípicos, ¿no? Porque los sistemas mayoritarios tienden a favorecer el bipartidismo, mientras que los sistemas parlamentarios tienden a favorecer el pluripartidismo, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos un sistema no parlamentarista y abundan los partidos políticos, ¿no? Es un fenómeno muy raro que habría que explicar por la propia dinámica de los partidos mayoritarios, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que tenemos en Jalisco, lo que hemos tenido en Jalisco, ha sido un régimen de pluralismo limitado. También un concepto que se usa mucho en el análisis del sistema de partidos, ¿no? Entonces, en los hechos, el régimen partidista en Jalisco ha sido un régimen bipartidista con tendencias al tripartidismo, ¿no? Es decir, en todas las elecciones, durante mucho tiempo, los tres partidos principales fueron PRI, PAN, PRD. Luego el Partido Verde amenazó ahí el lugar del PRD y le arrebató el lugar que tenía el PRD en la tercera posición, pero de todos modos el PRD seguía teniendo representación parlamentaria en el Congreso de Jalisco, ¿no? Entonces, pero sin embargo, la tendencia al bipartidismo siempre se ha mantenido, ¿no? Con variaciones en algunos partidos minoritarios que acceden a la legislación, a legislaturas, a puestos curules legislativas y a gobiernos municipales, ¿no? Pero muy de lejos en los números de los partidos mayoritarios, ¿no? La pregunta es si esta misma característica del régimen político en Jalisco se va a repetir ahora con MC y con Morena. Si nosotros nos atenemos a los resultados electorales, pareciera que sí. Es decir, MC y Morena podrían ser las dos nuevas alineaciones predominantes con los que seguiríamos teniendo un régimen de pluralismo limitado o un régimen bipartidista con leves tendencias al tripartidismo, ¿no? O pudiera ser que alguno no hay que descartar ninguna posibilidad, que alguno de los nuevos partidos pudiera despuntar, llamar la atención en el electorado, y de veras hacer una presencia para conformar un régimen tripartidista que yo creo que ya sería mucho en Jalisco por las tendencias electorales, ¿no? A mí lo que me ha sorprendido un poco es la recuperación relativa del PAN, sobre todo a nivel nacional, ¿no? Pero en todo caso esa es la diferencia de Jalisco con lo que pasa a nivel nacional, ¿no? En Jalisco la partidocracia se quedó en la lona y yo creo que las posibilidades de recuperación de PRI, PAN, PRD, PT, todas esas alineaciones es bajísima, ¿no? Y que más bien en su lugar van a capitalizar los nuevos electores, alineaciones como Hagamos, Futuro, redes ciudadanas solidarias, alguna de estas nuevas alineaciones que están participando legalmente en el proceso electoral, ¿no? Muchas gracias, doctor. Otra pregunta que tiene que ver con la situación que estamos viviendo actualmente por la pandemia.
le dicen, bueno, la pandemia de COVID-19 afectó los procesos internos de los partidos políticos en la elección de sus candidatos y candidatas en este proceso electoral 2020-2021. ¿Considera que esto generó un abuso de las imposiciones? No sé la verdad. Yo no he seguido los procesos de dominación en los siguientes partidos, porque la verdad es un trabajo, pues está en chino, seguirlo, es decir, el número de cargos que se van a someter a elección, y las decisiones, las costumbres de cada instituto político son tan variadas que la verdad es muy difícil seguirle el paso a la forma como se han tomado las decisiones, ¿no? Pero en todo caso, lo que sí es cierto es que se ha constreñido lo que sucedía antes, que es que las cúpulas partidarias decidían los candidatos a los cargos de elección popular de manera casi completa, ¿no? Con la paridad de género eso se vio limitado muchísimo. Y también con el acceso de los inconformes al tribunal electoral, pues también ha modificado las costumbres de los partidos políticos en los procesos de elección interna, ¿no? Entonces, como sea que haya sido, lo que yo creo es que la pandemia, lo que podríamos esperar es que sí afecte el nivel de participación. Bueno, ahorita estamos en un proceso de vacunación que ya llegó a los adultos mayores. Siguen en los meses siguientes la población de rangos menores de edad. Entonces podríamos llegar a la fecha electoral con un alto porcentaje de la población vacunada, y eso podría aminorar el efecto de la pandemia en los niveles de participación, ¿no? Pero lo que sí podemos esperar en todo caso es que la participación sea menor al 2018, ¿no? Porque es una regla más o menos también del comportamiento electoral, ¿no? Que en las elecciones intermedias la participación suele ser menor a las elecciones donde se elige jefe del Ejecutivo local y jefe del Ejecutivo federal en elecciones concurrentes. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues una última pregunta. Le felicita a la doctora Rocío Calderón por su nuevo libro y le pregunta cuál sería el papel que juegan los valores de los jaliscienses en la intención del voto. En el libro está como señalaron la doctora Mónica y el doctor Arellano, hay un intento de establecer los parámetros en los cuales influye el cambio de valores y lo que yo llamo la movilización cognitiva en la desafección y en la desafiliación partidaria, ¿no? Entonces está clarísimo que a mayor nivel educativo y a mayor movilización cognitiva, menor identificación con los partidos políticos. Y como bien lo anotó el doctor Alberto Arellano Ríos, las viejas alineaciones partidarias perdieron identificados con sus siglas por el hecho de que su perfil cultural se desfasó completamente del perfil cultural de los jaliscienses, ¿no? Por ejemplo, los panistas y los priistas son mucho más conservadores que la generalidad de los ciudadanos. Tienen una religiosidad más ritual, menos abierta a las nuevas experiencias
a las nuevas formas de la experiencia religiosa, no han logrado captar la importancia de la diversidad sexual y de los cambios en los roles de género. Entonces, están completamente desfasados. Entonces, por eso yo digo que difícilmente podrían recuperarse en estas elecciones, mientras que, como señaló también el doctor Arellano, MC y Movimiento Ciudadano y Morena están más cercanos al perfil cultural de las nuevas generaciones, ¿no? Con una diferencia. Por ejemplo, los partidarios de Morena son más religiosos en el sentido ritualista que los simpatizantes de Morena. Y mientras que Morena es mucho menos conservador que PAN y PRI, MC tiene un desfase hacia adelante, podríamos decirlo. Es decir, son más liberales, están más abiertos a cuestiones como la diversidad de género, a la interrupción voluntaria del embarazo, etcétera, que la generalidad de la población, ¿no? Esto le pasaba al PRD en 1997. El PRD estaba más adelantado en relación con la identidad cultural de los jaliscienses, ¿no? Pero el problema es que el PRD nunca le vio como organización política para convertirse en un partido con la capacidad de convocatoria como la tuvo en su momento el PRI, como sí lo logró el Partido Acción Nacional. Acción Nacional sobre todo porque movilizó valores cívicos entonces centrales en la cultura política de los jaliscienses, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo, en ese sentido, pensaría que esa es otra razón para pensar que MC y Morena van a seguir siendo las alineaciones predominantes, con la presencia de algunos otros institutos que también estén más cercanos a la nueva realidad cultural del estado de Jalisco. Muchas gracias, doctor Marco. Bueno, me gustaría a continuación nombrar a las personas ganadoras de los 10 ejemplares. Carlos Palafox, Omar Esteban Macedonio Maya, Rocío Morgan, Sergio Lemus, José Luis Cornejo, Mónica Miramontes, Amalia Reyes, Juan Manuel Jiménez, Linda Peñalosa y Juan Pablo Castillo Castro. Muchas gracias a todos ellos por su participación. Pueden pasar a recoger su ejemplar con identificación de lunes a viernes de 10 a 12 horas en el Instituto de Gobernanza que se ubica en la calle Ámsterdam 1537 en la colonia Arcos Vallarta. De nuevo, muchas felicidades, doctor Marco Antonio Cortés, por esta nueva obra que, como dice el doctor Alberto Arellano, seguramente se convertirá en un clásico y todos los politólogos recurriremos a él, como constantemente hacemos con sus trabajos. Muchas gracias. Gracias también a la doctora Mónica Montaño, al doctor Alberto Arellano. Les invitamos a todos los asistentes a visitar las redes sociales del Colegio de Jalisco, en especial nuestro canal de YouTube, donde encontrarán este video y el de otras actividades que hemos realizado para todos ustedes. Si obviamente tienen el interés de comprar este libro, lo pueden hacer en la librería del Colegio de Jalisco y también lo pueden buscar en línea en nuestra biblioteca virtual para adquirirlo, si nos están visitando desde fuera de las fronteras de la República Mexicana. Pues muchas gracias a todos, muchas felicidades, doctor Marco Cortés, y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias Alberto, gracias Mónica. Felicidades. Gracias.